El Consejo Galáctico declaró la guerra a la humanidad, así que los destruimos a todos. Pero eso fue hace 3 años. Hoy, algo mucho peor venía por nosotros. La almirante Sarah Chen estaba de pie en el puente de la nave de guerra más avanzada de la humanidad, observando cómo sus sensores se iluminaban como un árbol de Navidad desquiciado. 12 enormes firmas acababan de aparecer en el borde del sistema solar, naves más grandes que cualquier cosa que el antiguo Consejo hubiera construido jamás. Almirante, esas naves no están en nuestra base de datos, informó el teniente Torres con la voz tensa. La configuración del casco es completamente desconocida. Las firmas energéticas están fuera de escala. Sarah fijó la vista en la pantalla táctica. Durante la guerra contra el Consejo, la humanidad había catalogado cada diseño de nave alienígena, cada sistema de armas, cada doctrina táctica. Estas naves eran algo completamente nuevo, algo que no debería existir. ¿Distancia a la Tierra?, preguntó. 4 horas si mantienen su velocidad actual, señora. 4 horas. El mismo plazo que el Consejo le había dado a la humanidad para rendirse antes de su fallida invasión, hace 3 años. Sarah no creía en las coincidencias. Consíganme a la presidenta Brooks. Canal de emergencia. El holograma de la presidenta Helen Brooks se materializó junto al asiento de mando de Sarah. La presidenta se veía mayor de lo que realmente era, desgastada por 3 años al frente de un imperio galáctico que la humanidad nunca pidió. Sarah, por favor dime que esto es un simulacro. Ojalá lo fuera, señora presidenta. 12 naves capitales no identificadas se dirigen hacia la Tierra. No responden a ninguna comunicación y no están en ninguna de nuestras bases de datos. Brooks guardó silencio por un momento. ¿Podrían ser sobrevivientes de las flotas del Consejo? ¿Naves que escaparon y se reagruparon? No, señora. Son completamente distintas, más grandes, más avanzadas, y aparecieron todas al mismo tiempo, perfectamente coordinadas. Esto no es un ataque de venganza. Esto fue planeado mucho antes de que empezara la guerra contra el Consejo. Como si lo hubiera ensayado, el oficial de comunicaciones de Sarah levantó la vista de su estación. Almirante, estamos recibiendo una transmisión. Es en inglés perfecto. Sarah sintió que el estómago se le helaba. Inglés perfecto significaba que no eran alienígenas tropezando con protocolos de traducción. Eran seres que entendían a la humanidad muy, muy bien. Pónganlo en pantalla. La pantalla principal parpadeó y luego mostró algo que le heló la sangre a Sarah. La figura en la pantalla era humana, alto, pálido, con un uniforme que ella no reconocía, pero definitivamente humano. «Saludos, almirante Chen», dijo la figura con una sonrisa fría. «Soy el comandante Marcus Vale, de la flota Éxodo. Hemos estado observando su pequeño imperio con gran interés. Hace 3 años conquistaron la galaxia conocida. Bastante impresionante para una especie tan joven». Sarah logró encontrar su voz. «¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen?» «Somos los hijos olvidados de la humanidad, almirante, expulsados más allá del borde galáctico hace 2 siglos por crímenes que, supuestamente, cometieron nuestros antepasados. Pasamos 200 años en el vacío, haciéndonos más fuertes, preparándonos para volver». Las piezas encajaron en la mente de Sarah. Las colonias perdidas, las expediciones al espacio profundo que desaparecieron sin dejar rastro, los archivos del gobierno que seguían clasificados incluso después de la victoria sobre el Consejo. «Hoy», continuó el comandante Vale, «recuperamos lo que nos fue arrebatado. Tienen 4 horas para entregar el control de todos los territorios humanos a los verdaderos herederos de la Tierra. Si se niegan,
Les recordaremos por qué nuestros antepasados fueron lo bastante temidos como para ser exiliados a la oscuridad entre galaxias. La transmisión terminó. Sarah miró el holograma de la presidenta Brooks. El rostro de la presidenta estaba pálido como la muerte. «Señora presidenta», dijo Sarah con cuidado, «¿qué demonios hicimos hace 200 años?» La respuesta llegó más rápido de lo que Sarah esperaba. En cuestión de minutos, comenzaron a llegar archivos clasificados a su terminal de mando. Archivos tan secretos que requerían autorización presidencial solo para acceder a ellos. Lo que leyó le revolvió el estómago. La purga Prometeo. Así lo llamaban los documentos. Hace 200 años, una facción de colonos humanos había desarrollado una tecnología que aterrorizó al gobierno de la Tierra. Armas que podían destruir estrellas. Modificaciones genéticas que creaban humanos más fuertes, rápidos e inteligentes que la humanidad base. Sistemas de inteligencia artificial que podían controlar flotas enteras con un solo pensamiento. La Tierra los había declarado demasiado peligrosos para existir. La autoridad colonial los había tachado de terroristas y traidores, pero en lugar de destruirlos, les dieron una opción: exilio más allá del borde galáctico o aniquilación total. Ellos eligieron el exilio. «Almirante», llamó el teniente Torres, «estamos recibiendo informes de toda la galaxia. Flotas similares están apareciendo en todos los mundos humanos principales al mismo tiempo. 12 naves por sistema. Misma formación. Mismo horario. La sangre de Sarah se heló. ¿Cuántos sistemas?» «Todos, señora. Cada colonia humana. Cada antiguo mundo del Consejo. Cada instalación militar. Estamos viendo más de 500 naves. En total. 500 naves. El Consejo atacó con 300 y la humanidad apenas logró contenerlas en sistemas específicos. Esto era un ataque coordinado a toda la civilización galáctica que la humanidad había construido. ¿Cuál es el estado de nuestras flotas?» «El almirante Rodríguez está movilizando la tercera flota en Alpha Centauri. El general Morrison ha enviado el grupo de batalla 7 para defender la antigua capital del Consejo. Pero señora», Torres hizo una pausa, «nuestras naves están dispersas por 100 sistemas. La mayoría de nuestras fuerzas están en misiones de mantenimiento de paz o de exploración. No estamos listos para un ataque coordinado de esta magnitud». La presidenta Brooks intervino desde su holograma. «Sarah, estoy autorizando el protocolo Omega. Cada nave humana, cada plataforma de defensa, cada sistema de armas que construimos durante la guerra contra el Consejo. Actívenlo todo». «Sí, señora. Pero, señora presidenta, ¿qué pasa con nuestros aliados alienígenas? Las especies del antiguo Consejo también tienen naves. Algunas de ellas son bastante poderosas». «Brooks, dudo. Eso es complicado. Estamos recibiendo informes de que varios gobiernos alienígenas están declarando neutralidad. Están diciendo que esto es un conflicto interno humano». Sarah sintió que su pecho se tensaba. Las alianzas cuidadosamente construidas que la humanidad había forjado después de la guerra contra el Consejo se desmoronaban ante el primer signo de una amenaza real. 3 años de cooperación no significaban nada cuando la supervivencia estaba en juego. «Señora, algunos de ellos están haciendo más que quedarse neutrales», informó Torres con el rostro pálido. «La inteligencia está reportando que el colectivo Vorak ha abierto sus fronteras a la flota Éxodo. Están permitiendo que las naves enemigas repostan en sus estaciones». «Traidores», murmuró Sarah. «¿Puedes culparlos?», preguntó la presidenta Brooks en voz baja. «Los conquistamos hace 3 años. Juraron lealtad porque no tenían otra opción. Ahora ven una oportunidad de venganza». La pantalla táctica se actualizó con nueva información. Las naves de la flota Éxodo no solo se estaban acercando a la Tierra, estaban tomando posiciones alrededor de todo el sistema solar.
Marte, Júpiter. Las estaciones mineras del cinturón de asteroides se estaban moviendo para cortar todas las rutas de escape. «Almirante, estamos recibiendo otra transmisión», anunció el oficial de comunicaciones. El comandante Vale apareció de nuevo en la pantalla, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él se encontraban figuras que Sara reconoció de los informes de inteligencia. Antiguos líderes militares del Consejo que supuestamente habían aceptado el dominio humano. Comandantes alienígenas que habían jurado lealtad a la Federación Terrana. ¿Sorprendida, almirante?, preguntó Vale. ¿De verdad pensaste que las especies que conquistaste permanecerían leales para siempre? Llevamos 2 años negociando con tus aliados, ofreciéndoles algo que tú nunca podrías darles. ¿Qué cosa?, preguntó Sara. Libertad del control humano. Un regreso a su independencia. Todo lo que tenían que hacer era no interferir cuando volviéramos a casa. Sara observó cómo la pantalla mostraba a las naves Centauri alejándose de las posiciones defensivas humanas. Las naves Borak apagaban sus armas. Las plataformas de defensa krilianas se desconectaban. En minutos, la ventaja numérica de la humanidad se desvanecía. ¿Ves, almirante? Aprendimos algo durante nuestros 200 años de exilio. La galaxia no quiere liderazgo humano. Lo toleran porque no tienen otra opción. Pero si se les da una alternativa, te abandonan tan rápido como se rindieron ante ti. La transmisión continuó. Ofrecemos a las especies alienígenas algo que tú nunca podrías. Independencia verdadera, sin supervisores humanos controlando su desarrollo tecnológico, sin administradores humanos gobernando sus colonias, sin naves humanas patrullando su espacio. Sara comprendió, con un horror creciente, que la flota Éxodo había superado completamente a la humanidad. Esto no era solo un ataque militar, era una revolución política diseñada para aislar a la humanidad de todos sus aliados. Tu imperio de 3 años se está desmoronando, almirante Chen. En 12 horas la humanidad estará sola frente a fuerzas que no puede vencer, como debe ser. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La voz del almirante Rodríguez crujió en el sistema de comunicaciones desde la flota de defensa de Alpha Centauri. Almirante Chen, habla Rodríguez. Atención, no estamos solos. Los marines terranos en la estación Kepler informan que sus homólogos Centauri se niegan a abandonar sus puestos. Varios comandantes alienígenas están solicitando permiso para luchar junto a nuestras fuerzas. Sara sintió un destello de esperanza. ¿Cuántos? Aún no lo sabemos, pero parece que no todos nuestros aliados nos están abandonando. Algunos recuerdan que cumplimos nuestras promesas durante la integración. Protegimos a sus civiles, respetamos sus culturas y les dimos puestos reales en el nuevo gobierno. La expresión confiada del comandante Vale titubeó por un instante. Unos pocos idealistas no cambiarán el resultado. Tal vez no, respondió. Sara, pero cometiste un error crítico en tu planificación, comandante. ¿Y cuál es ese? Te fuiste hace 200 años. No sabes en qué se ha convertido la humanidad. Ya no somos la misma especie que te exilió. Aprendimos durante la guerra del Consejo que la fuerza no se trata de dominar. Se trata de ganarse la lealtad con confianza. Sara cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. Todas las estaciones, prepárense para la batalla y consíganme a cada capitán de nave que esté dispuesto a luchar con nosotros, humano o alienígena. Ya no importa. Mientras las alertas sonaban por todo el puente, Sara comprendió que esto no sería como la guerra del Consejo. Aquello había sido sobre conquista y sumisión. Esto sería sobre demostrar qué tipo de civilización había construido realmente la humanidad entre las estrellas. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo.
La primera oleada de naves de la flota Éxodo atacó simultáneamente en 12 sistemas estelares. Pero estos no eran ataques cuidadosos y precisos como los que la humanidad había usado contra el Consejo. Estas eran armas de aniquilación pura. «Almirante», gritó el teniente Torres desde su estación. La colonia de Kepler 4642 simplemente desapareció. La sangre de Sara se heló. ¿Desapareció? ¿Qué quieres decir con que desapareció? El planeta entero, señora. Dispararon algún tipo de manipulador estelar. La estrella entró en supernova. 8 millones de personas fueron vaporizadas en segundos. El puente quedó en silencio, excepto por el zumbido de las computadoras procesando lo imposible. Un mundo entero. 8 millones de colonos humanos y alienígenas, borrados como si nunca hubieran existido. El holograma de la presidenta Brooks parpadeó con interferencias. «Sara, estamos recibiendo informes de toda la galaxia. No están intentando conquistar nuestros mundos. Los están destruyendo por completo». Sara miró la pantalla táctica mientras aparecían marcas rojas donde antes había colonias humanas. La estación Vega, los mundos mineros del Cúmulo Centauri, las instalaciones de investigación en órbita de Próxima B. Cada una representaba millones de vidas extinguidas en instantes. «Dios mío», susurró. «Están cometiendo un genocidio». El rostro del comandante Vale volvió a aparecer en la pantalla principal, y esta vez su expresión no mostraba ni una pizca de piedad. «¿De verdad pensaste que pasamos 200 años en el exilio aprendiendo paciencia, almirante? Aprendimos odio. Aprendimos que la galaxia está mejor sin la debilidad que ustedes llaman civilización. Están asesinando a miles de millones de personas inocentes. Estamos purgando la galaxia de la corrupción. Tu imperio multicultural es una abominación. Humanos trabajando junto a los mismos alienígenas que amenazaron nuestra especie, compartiendo tecnología con criaturas que nos habrían esclavizado. Esto se acaba hoy». Sara comprendió, con horror, que esto no se trataba de venganza ni de conquista. La flota Éxodo planeaba exterminar a todo ser vivo en el espacio humano y comenzar de nuevo con su propia visión de pureza racial. «Torres, ¿cuál es el estado de nuestra flota?» La flota del almirante Rodríguez fue destruida defendiendo Alpha Centauri. El grupo de batalla del general Morrison duró 18 minutos contra las fuerzas de Éxodo en la capital del Consejo. Estamos perdiendo en todos los frentes. Sara sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Las ventajas tecnológicas de la guerra del Consejo no significaban nada contra armas que podían destruir estrellas. Las cuidadosas preparaciones militares de 50 años eran inútiles ante un enemigo dispuesto a cometer un genocidio total. «Señora, estamos recibiendo una transmisión de emergencia del Comando de Defensa Terrestre». El rostro del general Kane apareció en una pantalla secundaria. La mitad de su uniforme estaba quemado y sangre le corría por la cara. Detrás de él, Sara pudo ver incendios a través de las ventanas de lo que solía ser el Pentágono. «Almirante Chen, la Tierra está bajo ataque directo. No están apuntando a instalaciones militares, están apuntando a las ciudades. Nueva York ha desaparecido, Londres también. La mitad de Asia está en llamas. Tenemos, tal vez, 2 horas antes de que terminen de esterilizar el planeta». Las manos de Sara temblaban mientras se aferraba a su silla de mando. La Tierra, el mundo natal de la humanidad. 14.000 millones de personas, a punto de ser borradas por su propia especie. «General, ¿y los protocolos de evacuación?» No hubo tiempo. Sus naves aparecieron en órbita baja. Ni siquiera pudimos sacar a los niños. La voz de Kaney se quebró. «Sara, no solo nos están matando, lo están disfrutando. Interceptamos comunicaciones entre sus comandantes. Están apostando cuál ciudad resistirá más tiempo». El holograma de la presidenta Brooks
Parpadeaba gravemente ahora por la interferencia del bombardeo orbital. Sara, autorizo el uso del Arsenal Omega, cada arma experimental que desarrollamos durante la Guerra del Consejo pero nunca usamos. Sara sintió el pecho oprimido. El Arsenal Omega. Armas tan devastadoras que la humanidad había acordado nunca usarlas, ni siquiera contra el Consejo. Rompeplanetas, bombas que alteraban la realidad, dispositivos capaces de deshacer la estructura misma del espacio-tiempo. Señora Presidenta, si usamos esas armas, nos destruiremos junto con ellos. Lo sé, pero Sara, ellos ya nos están destruyendo. Al menos así, nos los llevamos con nosotros. Los códigos de autorización llegaron al terminal de Sara. Armas capaces de abrir estrellas, colapsar barreras dimensionales o reescribir las leyes de la física en el espacio local. Usar cualquiera significaría probablemente matar a todos en el sistema, humanos y alienígenas por igual. Pero entonces el teniente Torres alzó la vista de su estación con una expresión de esperanza, desesperada. Almirante, detectó enormes firmas de energía entrando al sistema exterior. Naves desconocidas, pero... Señora, no nos están atacando. Están atacando a la flota Éxodo. El corazón de Sara latió con fuerza mientras nuevas naves aparecían en la pantalla táctica. Naves con diseños que reconocía. Cruceros pesados Centauri, plataformas de batalla Borax, destructores krilianos, pero volando en formación con naves humanas que nunca había visto antes. Almirante Chen, habla la capitana María Santos de la Flota de Exploración de Espacio Profundo. Hemos estado operando más allá del borde galáctico durante 5 años. Cuando detectamos a la flota Éxodo acercándose al espacio humano, contactamos a todas las especies que tenían tratados con la Federación Terrana. La voz de Santos sonó con una determinación inquebrantable. Señora, resulta que no. Todos quieren ver la galaxia reducida a cenizas. Aquí hay 47 especies diferentes, incluyendo algunas que la flota Éxodo creía haber reclutado. Resulta que el genocidio no es tan popular como pensaban. Sara miró la pantalla mientras cientos de naves aliadas se enfrentaban a la flota Éxodo alrededor de la Tierra. Por primera vez en horas, humanos y alienígenas estaban luchando juntos en lugar de morir por separado. Pero incluso mientras la esperanza se encendía en su pecho, Sara sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por comenzar. La batalla por la Tierra comenzó con el enfrentamiento espacial más grande en la historia galáctica. La almirante Sara Chen observaba cómo 800 naves aliadas salían del hiperespacio alrededor del sistema Sol, frente a las 500 naves de la flota Éxodo. Pero esto no eran las batallas cuidadosas y estratégicas de la Guerra del Consejo. Esto era caos puro en una escala que desafiaba toda comprensión. A todas las naves, habla la almirante Chen, transmitió en todas las frecuencias. Hoy no luchamos por territorio ni por política. Luchamos por el derecho de cada especie en esta galaxia a existir. Háganles pagar. El primer intercambio de disparos iluminó el espacio como un segundo sol. Las naves del Éxodo desataron sus manipuladores estelares, armas capaces de encender planetas y colapsar estrellas. Pero la flota de exploración espacial de la capitana Santos había traído algo inesperado. Bombas gravitacionales que podían redirigir los haces de energía contra sus propias fuentes. Impacto directo en la nave insignia del Éxodo, la Némesis, gritó el teniente Torres desde su estación. Su arma estelar se revirtió contra su propio casco, pero la flota Éxodo se adaptó rápidamente. La voz del comandante Vale cruzó los canales de comunicación, fría y calculadora. Todas las unidades concentren el fuego en las naves alienígenas primero. Muéstrenle a esta escoria Xeno lo que ocurre cuando interfieren con el destino humano.
Sara miró con horror cómo 3 cruceros Centauri explotaban bajo fuego concentrado. Esto no eran simples batallas, eran ejecuciones. Las naves del Éxodo se movían con una precisión inhumana, apuntando a las naves aliadas con armas diseñadas para causar el máximo sufrimiento antes de la muerte. «Almirante», habla el capitán Tex de la tercera flota Centauri. Llegó una voz por la comunicación, traducida del idioma alienígena. «Mis naves están sufriendo grandes bajas, pero no abandonaremos a nuestros aliados humanos. Su especie nos mostró honor durante la integración. Lo recordamos». Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de 3 años de diplomacia cuidadosa y respeto mutuo, estos comandantes alienígenas elegían morir junto a la humanidad en lugar de huir a un lugar seguro. Pero la flota Éxodo no solo combatía en el espacio. En la tierra, naves de desembarco estaban aterrizando en las ruinas de las principales ciudades. Sara observaba las transmisiones tácticas mientras las fuerzas terrestres del Éxodo comenzaban a cazar sistemáticamente a los sobrevivientes. «Señora, recibimos informes desde la superficie», dijo Torres con voz tensa. «Las fuerzas enemigas no están tomando prisioneros. Están ejecutando civiles en el acto, niños, ancianos, a quien encuentren». Sara apretó los puños. Estos no eran soldados luchando una guerra, eran exterminadores cometiendo genocidio. «Almirante, habla». El coronel Rodríguez desde Nueva Ginebra. Llegó una transmisión desde la superficie. «Tenemos aproximadamente 200.000 civiles atrapados en refugios subterráneos. Las fuerzas enemigas se están preparando para romper nuestras defensas. Necesitamos apoyo inmediato». Sara miró la batalla espacial que se desataba a su alrededor. Cada nave estaba comprometida en combates desesperados. No había reservas para enviar a la superficie. Pero entonces la voz de la capitana Santos sonó por la comunicación. «Almirante Chen, tengo 12 naves que pueden separarse del combate principal. Tripulaciones voluntarias solamente. Esta es una misión sin retorno hacia la superficie. Santos, tus naves no están diseñadas para combate atmosférico». «No, señora, pero están diseñadas para velocidad de embestida». Sara lo entendió de inmediato. Santos planeaba estrellar sus naves directamente contra las fuerzas terrestres del Éxodo. Ataques kamikaze para ganar tiempo, para evacuar a los civiles. «Santos, no tienes que hacer esto». «Sí, almirante. Sí, tenemos que hacerlo. Para esto, regresamos». Sara observó cómo 12 naves humanas rompían formación y se lanzaban hacia la atmósfera terrestre, sus cascos brillando al rojo vivo mientras entraban a velocidad de combate. En la superficie, las fuerzas del Éxodo se dispersaron mientras las naves ardientes se estrellaban contra sus formaciones como meteoritos salidos del infierno. El sacrificio compró un tiempo precioso, pero la batalla espacial aún iba mal. La ventaja numérica de la flota Éxodo era evidente, y sus armas eran demasiado avanzadas para las tácticas convencionales. Mientras tanto, en el sistema Próxima Centauri, el almirante Rodríguez libraba una acción desesperada de contención contra otra fuerza del Éxodo. Su flota agotada de 47 naves se enfrentaba a más de 60 enemigos equipados con armas de distorsión temporal que podían envejecer naves completas hasta convertirlas en chatarra en minutos. «Almirante Chen», habla Rodríguez. Su voz crujía a través del comunicador cuántico. «Estamos sufriendo grandes pérdidas aquí. ¿Tienen algún tipo de tecnología de guerra cronológica? El crucero pesado Manchester acaba de envejecer 500 años en 30 segundos y se desintegró». Sara dividía su atención entre la batalla en la Tierra y los informes que llegaban de todos los rincones del espacio humano. En Alpha Centauri, las colonias mineras estaban siendo bombardeadas por naves del Éxodo que usaban cañones de materia oscura.
En el sistema Vega, las estaciones de investigación estaban siendo destruidas sistemáticamente por armas que deshacían los enlaces moleculares a nivel cuántico. Torres, ¿cuál es nuestro informe de bajas? Hemos perdido el 60% de la flota aliada alrededor de la Tierra, Almirante. Se reportan pérdidas similares en todos los otros sistemas. Las armas del enemigo no se parecen a nada que hayamos enfrentado. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. La capitana María Santos, que se suponía había muerto en su ataque kamikaze, apareció en la pantalla de comunicaciones desde la superficie de la Tierra. Su rostro estaba cubierto de sangre y su uniforme rasgado, pero seguía viva. Almirante, hemos hecho contacto con desertores del Éxodo aquí abajo. Al parecer, no todos ellos están de acuerdo con el plan genocida. Tenemos unos 200 soldados del Éxodo que quieren desertar. Sara miró la pantalla incrédula. ¿Desertores? Sí, señora. Liderados por una comandante llamada Jessica Park. Dice que hay un movimiento de resistencia dentro de la flota Éxodo. Han estado saboteando operaciones durante meses, esperando el momento adecuado para rebelarse. Esto lo cambiaba todo. Sara abrió de inmediato un canal seguro con la comandante Park. La mujer que apareció en pantalla se parecía notablemente a Vale, pero donde él irradiaba odio frío, ella mostraba una determinación desesperada. Almirante Chen, represento al Frente de Liberación del Éxodo. Hemos estado luchando contra la facción extremista de Vale durante décadas. Cuando supimos del plan genocida, supimos que teníamos que actuar. ¿Cuántas naves controlan? 47, dispersas dentro de la flota de Vale. No podemos atacar abiertamente sin ser destruidos, pero podemos crear oportunidades para sus fuerzas. La mente de Sara corría con posibilidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Los manipuladores estelares requieren coordinación compleja entre múltiples naves. Si logramos interrumpir esa coordinación en el momento preciso, sus armas más peligrosas se vuelven inútiles. Como si su conversación hubiera sido una señal, aparecieron enormes distorsiones gravitacionales en el borde del sistema Sol. Sara observó con asombro cómo una estructura del tamaño de una pequeña luna se materializaba desde el hiperespacio. Su casco estaba cubierto con marcas de docenas de especies distintas y estaba armado con tecnología que solo existía en los libros de física teórica. «Esta es la nave Arca Unity», dijo una transmisión en inglés perfecto. «En nombre de la coalición de refugiados galácticos, reclamamos derechos de santuario para el sistema Solent». Sara miró la gigantesca nave. «¿Quiénes son ustedes?» «Almirante Chen. Somos los sobrevivientes de los genocidios previos cometidos por la flota Éxodo. Durante 200 años hemos estado reuniendo los restos de las especies que destruyeron. Representamos a 43 civilizaciones que la flota Éxodo creyó haber eliminado por completo». La revelación golpeó a Sara como un impacto físico. La flota Éxodo no solo había sido exiliada del espacio humano, habían estado destruyendo sistemáticamente especies enteras durante 2 siglos, fortaleciendo su poder mientras cometían genocidio en el borde galáctico. «Hoy nos ponemos del lado de la humanidad», continuó el comandante de la nave Arca. «No porque amemos a su especie, sino porque entendemos que detener a la flota Éxodo aquí evitará que destruyan a muchos más». La voz del comandante Vale interrumpió los canales de comunicación y por primera vez Sara escuchó verdadero miedo en su tono. «Imposible. Los eliminamos a todos, cada mundo, cada nave, cada rastro de sus patéticas civilizaciones». «Eliminaste nuestros mundos, Vale», respondió la nave Arca. «Pero los sobrevivientes siempre encuentran la forma de reencontrarse en la oscuridad. Llevamos esperando este día 2 siglos. La nave Arca Unity no estaba sola.
Detrás de ella llegaron docenas de naves más pequeñas, cada una representando una especie diferente que había sido llevada al borde de la extinción, pero que de algún modo sobrevivió en el vacío entre galaxias. Sara reconoció algunos diseños de naves de bases de datos antiguas, los Trenodi, declarados extintos hace 50 años. El imperio calaxiano, supuestamente destruido por piratas décadas atrás. Especies que la historia había olvidado, pero que en secreto habían estado reconstruyendo su fuerza. Lo que siguió redefinió por completo la comprensión de Sara sobre la guerra. La nave Arca Unity desató armas que operaban bajo principios más allá de la física convencional. Dispositivos que alteraban la realidad, volteando las naves del Éxodo al revés, haciendo que sus cascos se convirtieran en interiores en configuraciones geométricas imposibles. Disruptores temporales que envejecían las naves enemigas miles de años en segundos, reduciéndolas a nubes de escombros flotantes. Cañones dimensionales que simplemente eliminaban sus objetivos de la existencia, creando agujeros en el espacio-tiempo donde antes había naves. Pero no fueron solo las armas avanzadas las que cambiaron el curso de la batalla. Fue la coordinación. Docenas de especies que habían sido enemigas durante milenios trabajaron juntas con una sincronización perfecta, unidas por su odio compartido hacia la flota Éxodo de una forma que Sara jamás imaginó posible. Las naves Trenodi se movían como criaturas vivas, sus cascos biomecánicos adaptándose al fuego enemigo y desarrollando nuevas armas en tiempo real. Las naves calaxianas combatían en formaciones geométricas perfectas que creaban campos de energía protectora superpuestos. Especies de las que Sara jamás había oído hablar desplegaron tecnologías que parecían violar todas las leyes de la física que conocía. «Almirante», informó Torres con la voz llena de asombro. «La flota Éxodo está rompiendo formación. Están intentando retirarse». Pero retirarse ya no era una opción. Las especies refugiadas habían esperado 200 años para este momento y no pensaban dejar escapar a sus verdugos otra vez. Sara observó cómo la batalla pasaba de una defensa desesperada a una persecución implacable. Las naves del Éxodo que intentaban huir eran atrapadas por rayos tractores que manipulaban ondas gravitacionales. Otras descubrían que sus motores de hiperespacio habían sido infectados con virus cuánticos que convertían sus propios sistemas de navegación en una trampa mortal. En medio del caos, las naves de la Resistencia liderada por la comandante Park se rebelaron. 47 naves del Éxodo se volvieron contra su propia flota, apuntando sus armas a los manipuladores estelares y a las naves de mando. El ataque sorpresa creó aberturas que las fuerzas aliadas aprovecharon sin piedad. «Habla, la almirante Chen a todas las naves», transmitió Sara en todas las frecuencias. «El enemigo está derrotado. Inicien operaciones de búsqueda y rescate para todos los sobrevivientes, sin importar la especie». Pero incluso cuando la victoria era evidente, Sara sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La batalla había revelado tecnologías y alianzas que reconfigurarían la civilización galáctica. Las especies refugiadas poseían conocimientos perdidos por siglos. Los desertores del Éxodo traían información sobre amenazas más allá del borde galáctico. La cooperación entre decenas de especies diferentes durante la batalla había creado lazos que trascendían viejas rivalidades y temores. «Almirante», llegó una transmisión desde la nave Arca Unity. «Solicitamos permiso para establecer asentamientos de refugiados en el espacio de la Federación Terrana. Nuestro pueblo ha vagado por el vacío durante generaciones. Estamos listos para volver a casa». Sara miró el campo de escombros que rodeaba la Tierra, luego a las cientos de naves aliadas de docenas de especies distintas. «Permiso concedido. Bienvenidos a la galaxia».
Pero el momento más significativo llegó cuando el almirante Tex de la flota Centauri apareció en su pantalla. El rostro del comandante alienígena estaba marcado por la batalla, pero sus ojos mostraban algo que Sarah nunca había visto antes: respeto genuino entre iguales. Almirante Chen, el Consejo Centauri ha votado por unanimidad. Ya no nos consideramos súbditos de la Federación Terrana. Nos consideramos socios iguales en una nueva alianza galáctica. Mensajes similares comenzaron a llegar de cada especie aliada. El colectivo Borak declaró su independencia mientras solicitaba, simultáneamente, un pacto de defensa mutua. La Confederación Kriliana propuso iniciativas conjuntas de investigación. Incluso las especies más pequeñas que participaron en la batalla comenzaron a discutir acuerdos comerciales e intercambios culturales. La persecución final de la nave insignia del comandante Vale llevó a la fuerza de Sarah más allá de la órbita de Plutón, hacia las oscuras profundidades del espacio interestelar. La Némesis era rápida y estaba bien armada, pero estaba sola contra 50 naves aliadas, representando a una docena de especies distintas. Habla la almirante Chen al comandante Vale. Tu flota ha sido destruida. Tu genocidio termina aquí. Ríndete ahora y te garantizo que enfrentarás un juicio en lugar de una ejecución. La respuesta de Vale llegó entre dientes apretados, su imagen distorsionada por las interferencias de su nave dañada. ¿Crees que han ganado, almirante? ¿Crees que esto cambia algo? No somos la única flota Éxodo. Hay otras dispersas por el borde galáctico, con armas que hacen que las nuestras parezcan primitivas. Nunca nos detendremos hasta purgar la galaxia de toda debilidad. Entonces morirás intentándolo, igual que tus seguidores. Sarah dio la orden de disparar. Los cañones principales de su nave, impulsados por tecnología de una docena de especies distintas, desgarraron a la Némesis como si fuera papel. Pero antes de que la nave insignia muriera, Vale activó un arma final, un desestabilizador cuántico que habría destruido todas las naves en el sistema. El arma nunca llegó a dispararse. La nave de la comandante Park, la Liberación, embistió a la Némesis a toda velocidad, su sacrificio final salvando cientos de miles de vidas. Ambas naves murieron en una bola de fuego que se pudo ver desde la Tierra, pero el reinado de terror de Vale terminó con ellas. Con la amenaza inmediata neutralizada, Sarah se encontró al mando no solo de fuerzas humanas, sino de una verdadera flota galáctica. Especies que habían sido enemigas durante milenios trabajaban ahora juntas para reconstruir lo que la flota Éxodo había destruido. Tecnologías que antes se guardaban con celo, ahora se compartían libremente. La galaxia había cambiado para siempre por lo que habían presenciado y enfrentado juntos. En la superficie de la Tierra, los equipos de rescate encontraron al coronel Rodríguez y a sus civiles vivos en los refugios subterráneos. La capitana Santos no solo había sobrevivido al impacto de su nave, sino que ya había organizado operaciones conjuntas de ayuda entre humanos y alienígenas usando equipos rescatados de naves del Éxodo derribadas. El planeta estaba marcado por las cicatrices pero no vencido, y la cooperación entre especies durante la recuperación fue algo sin precedentes. Almirante Chen, habla la presidenta Brooks. Llegó una transmisión desde la Casa Blanca reconstruida. Estoy recibiendo ofertas de rendición de las células restantes del Éxodo en toda la galaxia. Parece que la noticia de la derrota de Vale y la victoria de la Alianza se ha propagado rápidamente. Más importante aún, estamos recibiendo solicitudes de ingreso a nuestra nueva confederación por parte de más de 60 especies distintas. Sarah asintió, aunque su atención estaba enfocada en las implicaciones a largo plazo. La batalla había revelado que la galaxia era mucho más diversa y compleja de lo que nadie había imaginado.
Especies que se creían extintas habían sobrevivido en refugios ocultos. Tecnologías más allá de la comprensión actual existían en manos de sobrevivientes dispersos. El universo era vasto y la humanidad apenas comenzaba a explorar sus posibilidades. La era del dominio humano estaba llegando a su fin, reemplazada por algo sin precedentes en la historia galáctica. Una verdadera alianza de iguales, unida no por la conquista, sino por valores compartidos y respeto mutuo. La flota Éxodo intentó destruir todo lo que la galaxia había construido. En su lugar, terminaron forjando algo más fuerte que nunca, algo que jamás podría romperse. 6 meses después de la batalla por la Tierra, se celebró la primera cumbre de reconciliación en lo que solía ser el mundo capital del antiguo Consejo Galáctico. La almirante Sara Chen caminaba por los jardines conmemorativos, donde monumentos honraban tanto a las víctimas del genocidio del Éxodo como a los soldados que murieron deteniéndolo. Cada memorial estaba construido con materiales del planeta de origen de la especie que representaba, creando un mosaico de recuerdo que abarcaba toda la galaxia. «Sara», dijo una voz familiar detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Elena, la hermana de la comandante Jessica Park, quien había sobrevivido a la guerra y ahora lideraba el programa de integración del Éxodo. Los antiguos civiles del Éxodo están listos para su primer testimonio público. Sara asintió. La integración de los sobrevivientes del Éxodo había sido el aspecto más difícil de la reconstrucción posguerra. Muchos habían nacido dentro de la ideología extremista de Vale y no conocían otra forma de vida. Pero Elena Park había demostrado que la redención era posible. En el salón de asambleas principal, Sara observó cómo antiguos soldados del Éxodo se presentaban ante representantes de las especies que habían intentado destruir. El primero en hablar fue el teniente Marcus Webb, un joven que desertó durante la batalla final. «Me enseñaron que los alienígenas eran una plaga para la galaxia», dijo con la voz quebrada. «Me dijeron que la pureza mediante el genocidio era el destino de la humanidad. Creí esas mentiras hasta que vi a médicos Centauri tratando a humanos heridos con el mismo cuidado que a los de su propia especie. Fue entonces cuando entendí que nos habíamos convertido en los monstruos que decíamos combatir». El almirante Tex, representante de la delegación Centauri, se levantó y se acercó al podio. Por un momento, la sala contuvo el aliento. Luego, el comandante alienígena colocó su mano de 6 dedos sobre el hombro de Webb. «Tu valentía al rechazar el odio y elegir la comprensión honra a ambas especies», dijo Tex a través del traductor universal. «El pueblo Centauri te perdona y te da la bienvenida como hermano en la nueva galaxia que estamos construyendo juntos». Escenas similares se repitieron a lo largo de la cumbre, mientras antiguos enemigos abrazaban la posibilidad de la amistad. Un año después de la guerra, Sara estaba en su nueva oficina a bordo de la Estación de Exploración Espacial Profunda Aurora. La instalación orbitaba en el punto medio entre el espacio humano y el del antiguo Consejo, sirviendo como sede de la recién formada Confederación Galáctica de Mundos Libres. «Almirante, hemos recibido los informes finales de integración», anunció su ayudante, el teniente comandante Torres, quien había pedido continuar bajo su mando. «Los programas de asentamiento para refugiados han superado todas las proyecciones. Más de 40 civilizaciones perdidas se han restablecido en territorio de la Confederación». Sara revisaba los datos en su pantalla holográfica. Los Trenodi habían reconstruido sus instalaciones de manufactura bionaval usando tecnología industrial humana. Los galaxianos enseñaban matemáticas cuánticas a estudiantes de 12 especies distintas. Mundos agrícolas del antiguo Éxodo ahora producían alimentos para toda la Confederación mediante técnicas de cultivo cooperativo. ¿Y las misiones en el espacio profundo?
La capitana Santos informa de éxito en los sectores del vacío. Su flota ha localizado otras 17 comunidades de sobrevivientes que la flota Éxodo no alcanzó. Todos están solicitando ingreso a la Confederación. Sara sonrió. Cada semana traía noticias de otra civilización perdida emergiendo del escondite, lista para reincorporarse a la sociedad galáctica. La galaxia era más grande y diversa de 1900, lo que cualquiera había imaginado. Pero su atención fue atraída por un mensaje personal en su canal privado. Una videollamada de su hija Emma, ahora de 8 años, que asistía a la escuela integrada en Nueva Ginebra. ¡Mami!, apareció el rostro de Emma en la pantalla, rodeada por un grupo de niños de 6 especies distintas. «Mira lo que me enseñó Sek». Levantó una escultura cristalina que parecía brillar con luz interior, una forma de arte tradicional, Borak. Detrás de Emma, Sara pudo ver a la mejor amiga de su hija, una niña Zentari llamada Kira, y a un niño humano trabajando juntos en lo que parecía ser un proyecto científico con esferas levitantes. Claramente una mezcla de física, humana y alienígena. Es hermoso, cariño. ¿Estás aprendiendo mucho? Muchísimo. ¿Sabías que los krilianos pueden ver en 17 espectros de color distintos? ¿Y que los Borak se comunican cambiando los colores de su piel? ¿Y que los humanos somos muy buenos haciendo amigos con todos? Sara sintió lágrimas en los ojos. Para esto habían luchado, no por el dominio humano ni la sumisión alienígena, sino por un futuro donde los niños de distintas especies vieran la diversidad como algo maravilloso, no como una amenaza. 3 años después de la batalla por la Tierra, Sara asistió a Isintos, la inauguración del Museo Galáctico de la Reconciliación en el mundo reconstruido de Nueva Tierra. La ceremonia fue transmitida a más de 200 sistemas estelares y contó con la presencia de representantes de todas las especies miembros de la Confederación. La presidenta Brooks, ahora en su segundo mandato al frente del gobierno unificado de 1900, la Tierra, habló ante la enorme multitud. Hoy no nos reunimos para celebrar una victoria en la guerra, sino para honrar el valor que se necesita para elegir la paz. Las exhibiciones de este museo cuentan la historia de cómo nuestros mayores fracasos se convirtieron en nuestras más grandes lecciones. Sara caminaba por los pasillos del museo, cada uno dedicado a un aspecto distinto de la historia galáctica. El Salón de los Mundos Perdidos conmemoraba a las civilizaciones destruidas por diversos conflictos a lo largo del tiempo. La Galería de los Héroes honraba a individuos de todas las especies que se habían sacrificado por la paz. La Cámara de las Esperanzas Futuras mostraba proyectos colaborativos que habrían sido imposibles sin la cooperación entre múltiples especies. Pero la exhibición más poderosa era el Teatro de la Reconciliación, donde antiguos enemigos de Minodeshim, toda la galaxia, contaban sus historias de cómo aprendieron a confiar entre ellos. El almirante Tex se sentaba junto al excomandante del Éxodo, Webb, mientras discutían su trabajo conjunto en la iniciativa de defensa del espacio profundo. Artistas Borak colaboraban con ingenieros humanos en esculturas que narraban la evolución de sus especies, de enemigos a socios. «Almirante Chen», dijo una voz detrás de ella. Se dio vuelta y vio a la doctora Elena Vázquez, la oficial científica, jefe de la Confederación, un cargo que rotaba entre especies cada 2 años. El Comité de Contacto con Andrómeda ha tomado una decisión. Sara siguió a Elena a una sala de informes segura, donde se habían reunido las principales mentes científicas y militares de la galaxia. La pantalla holográfica mostraba lecturas detalladas de sensores provenientes de la galaxia vecina. Las señales son definitivamente artificiales, explicó Elena. Múltiples civilizaciones, altamente avanzadas. Pero esto es lo preocupante. También estamos detectando firmas de armas que superan todo lo que hayamos visto.
¿Otra amenaza potencial?, preguntó la almirante Santos, ahora al mando de las flotas de exploración de la Confederación. «¿O una oportunidad?», respondió Sara. «Si hay civilizaciones avanzadas en Andrómeda, puede que ya hayan enfrentado sus propias versiones de movimientos extremistas. Podrían enseñarnos a prevenir futuros conflictos». El debate que siguió ejemplificó todo lo que la Confederación había aprendido. Los líderes militares pedían cautela. Los científicos querían establecer contacto de inmediato. Los diplomáticos proponían un enfoque gradual. Antiguos miembros del Éxodo ofrecieron ideas sobre cómo el aislamiento podía generar hostilidad. Especies refugiadas compartieron su sabiduría sobre primeros contactos. Finalmente, el canciller Tex, quien ejercía su rotación como líder de la Confederación, convocó una votación a favor del protocolo de contacto gradual. La votación fue unánime. A diferencia del antiguo Consejo o de la flota Éxodo extremista, la Confederación tomaba decisiones por consenso y respeto mutuo. 5 años después de la guerra, Sara estaba a bordo de la nave de exploración New Horizon, preparándose para la misión más ambiciosa de la historia galáctica. La nave en sí era una maravilla de ingeniería cooperativa, motores humanos, escudos Centauri, sensores Borak, sistemas de navegación krilianos y tecnologías de docenas de especies funcionando en perfecta armonía. Su tripulación reflejaba esa misma diversidad. Oficiales humanos trabajaban junto a contrapartes alienígenas. Sus hijos jugaban juntos en los módulos familiares integrados de la nave. Antiguos soldados del Éxodo servían junto a descendientes de especies que alguna vez intentaron destruir. Las barreras entre nosotros y ellos se habían disuelto en un simple nosotros. Almirante, recibimos una transmisión desde la Tierra, informó su oficial de comunicaciones, una joven Borak llamada Sara, cuyas pieles cambiantes indicaban emoción. La presidenta Martínez quiere hablar con usted. Emma Martínez, la amiga de la infancia de la hija de Sara, era ahora la presidenta más joven jamás elegida en la Confederación. Aquella niña que había jugado con niños alienígenas había crecido para liderar una civilización verdaderamente galáctica. Sara, el Consejo de la Confederación ha aprobado la misión a Andrómeda, dijo Emma, apareciendo en la pantalla holográfica. Pero lo más importante, hemos recibido un mensaje de nuestras estaciones de monitoreo en el espacio profundo. Se ha encontrado otro grupo de sobrevivientes, esta vez de una especie que creíamos completamente extinta. ¿Qué especie? Los arquitectos, los que construyeron las grandes estructuras anulares que encontramos en la espiral exterior. Aparentemente, un pequeño grupo sobrevivió en una nave colonia oculta durante más de 500 años. Solicitan reunirse con representantes de la Confederación. Sara sintió el ya familiar cosquilleo de emoción por un nuevo descubrimiento. Incluso después de todos estos años, la galaxia seguía revelando maravillas y oportunidades para construir puentes entre civilizaciones. Almirante, llamó su oficial de navegación. Estamos listos para partir. Sara miró hacia las estrellas, frente a ellos. En algún lugar de esa vasta oscuridad, esperaban nuevas civilizaciones. Algunas podrían ser amistosas, otras hostiles. Algunas lidiarían con sus propias versiones de extremismo o crisis de refugiados. Pero fuera lo que fuera que encontraran, la Confederación lo enfrentaría unida. Habían aprendido la lección más importante de la historia galáctica. La fuerza no venía de la conquista ni de la pureza, sino del coraje de extender la confianza, ofrecer ayuda y construir algo más grande de lo que cualquier especie podría lograr por sí sola. Despegamos, ordenó Sara. Vamos a hacer nuevos amigos.
Cuando la New Horizons saltó al hiperespacio, su estela fue seguida por una flota de naves que representaban a cada miembro de la Confederación. Detrás de ellos, en más de 200 sistemas estelares, niños de un centenar, de especies distintas, jugaban juntos en parques donde monumentos honraban el valor de haber elegido la cooperación sobre la conquista. La galaxia finalmente estaba en paz, pero lo más importante, estaba lista para los desafíos y maravillas que esperaban entre las estrellas infinitas. La era de la unidad galáctica había comenzado de verdad, y el universo mismo era su próxima frontera.